Buceo avanzado. En este módulo aprenderás qué es el buceo avanzado. Descubrirás las diferencias entre las inmersiones del curso de buceo avanzado y las del curso Open Water Diver. Sabrás cuáles son las condiciones óptimas para una inmersión de buceo avanzado. Aprenderás cómo actuar en caso de narcosis por nitrógeno. Entenderás cómo evaluar lecturas contradictorias de dos ordenadores de buceo diferentes y descubrirás los ejercicios que hay que realizar en las inmersiones de este curso. Buceo avanzado. Con la titulación Open Water puedes bucear a una profundidad de hasta 18 metros. Hay una vida acuática fascinante a esta profundidad. Sin embargo, más allá de este límite existen formas de vida aún más interesantes. Con una preparación adecuada podrás alcanzar esta profundidad, pero no olvides que el buceo es una actividad recreativa, no una competición donde batir récords. PSS define buceo avanzado como una inmersión que se realiza entre los 25 y 30 metros de profundidad. Más allá de esta profundidad, pero siempre dentro del límite máximo de 40 metros, los buceadores experimentados hacen las denominadas inmersiones de buceo profundo. El aumento de la profundidad produce cambios físicos significativos, como el aumento del consumo de aire, y fisiológicos, como el aumento de los efectos de la narcosis por nitrógeno. Mayor profundidad produce también mayor estrés psicológico, debido también en parte a la menor luminosidad ambiental. Por esta razón, es una buena idea llevar siempre una fuente de luz artificial para devolver su color original al mundo subacuático. La luz en las profundidades. Ya sabes que la luz solar es el resultado de la suma de varios colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. La luz es una suma de ondas electromagnéticas cuyo color depende de su frecuencia. La densidad del agua es mayor que la del aire y los colores con menor energía son fácilmente absorbidos por sus moléculas. A escasos metros bajo la superficie, la luz roja desaparece totalmente. Conforme el rayo avanza hacia las profundidades, desaparecen sucesivamente el resto de colores. Primero el naranja y el amarillo, después el verde, dejando pasar solamente la luz azul. Los rayos del sol avanzan hacia las profundidades sin el color rojo, por eso todo empieza a adquirir una tonalidad azulada. Imagina ahora que uno de estos rayos llegue a una gorgonia roja. Nosotros vemos la gorgonia de color rojo porque absorbe todos los colores excepto el rojo que lo refleja. Pero si el rayo de luz que llega a ella ya no tiene consigo la componente roja, será absorbido totalmente por la gorgonia, que por lo tanto nos parecerá oscura, casi negra. Para poder ver la roja de nuevo, deberás iluminarla de cerca con un haz luminoso que contenga el color rojo, por ejemplo, el haz generado por una linterna de buceo. A grandes profundidades, los colores son absorbidos completamente y la leve luminosidad residual da paso a la oscuridad del abismo. Planificación de los buceos avanzados. El buceo avanzado se debe hacer desde una embarcación. Esto simplificará los procedimientos de descenso y ascenso. Bucear con un centro de buceo permite disfrutar además de mejor asistencia en superficie. Controla siempre que los equipos esenciales estén disponibles. El kit de repuestos y el de primeros auxilios, que debe incluir una reserva de oxígeno suministrada por el instructor o por el centro de buceo.
La preparación de la inmersión debe incluir también los planes de gestión de emergencias. Para establecer los límites, debes utilizar los parámetros más restrictivos de entre los de tu compañero y los tuyos. Si te sumerges con un ordenador, es necesario definir el límite máximo de profundidad, nunca superior a 30 metros, y establecer el tiempo mínimo de la parada de seguridad, al menos 2 o 3 minutos. Por seguridad, siempre es mejor tener un profundímetro de reserva o la boya de señalización utilizada en el curso Open Water. En caso de mal funcionamiento del ordenador, será suficiente con que subas a una profundidad de 5 metros y permanezcas ahí durante 5 minutos o más. Narcosis por nitrógeno. Uno de los problemas más temidos del buceo profundo es la narcosis por nitrógeno, que se manifiesta con una sensación de descontrol mental parecida a una borrachera que puede desembocar en comportamientos irracionales. Todavía no se conoce en detalle el mecanismo que provoca la narcosis. Una de las teorías más aceptadas considera que la narcosis se debe a la absorción de nitrógeno en las vainas de mielina de las neuronas, lo que provoca un aumento localizado de la presión que interfiere con la transmisión de la señal nerviosa. Muchos creen que la narcosis solo se presenta a más de 30 metros de profundidad. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que los efectos aparecen también en mayor o menor medida a pocos metros bajo la superficie. De media, a 30 metros, la capacidad de razonar disminuye un 33%. El tiempo de reacción aumenta un 21% y la destreza manual se reduce en un 8%. Junto a estos efectos se desarrolla una sensación de euforia parecida a la producida por la ingesta de alcohol. Ascender algunos metros suele ser suficiente para resolver los problemas provocados por la narcosis. Los efectos desaparecerán. Los efectos de la narcosis por nitrógeno son más intensos en presencia de altos niveles de dióxido de carbono o de alcohol en la sangre, de consumo de medicamentos o de fuerte estrés psicológico. En presencia de estrés, los efectos de la narcosis pueden aumentar aún más la tensión psicológica, llegando a provocar la aparición de episodios de pánico, el peor enemigo del buceador. El mejor sistema para prevenirla es respirar bien, no fatigarse, no bajar a demasiada profundidad y asegurarse de estar siempre tranquilos y relajados. Una de las reglas esenciales del buceo profundo es la de respirar más lentamente y más profundamente de lo normal. Debes respirar muy profundamente para mitigar los efectos de la segunda etapa del regulador, que hace que aumenten los espacios muertos donde se estanca el aire exhalado de los pulmones. Cuanto más profundo bajes, más lentamente tendrás que respirar. Al aumentar la profundidad, de hecho, crece la densidad del aire que recorre el latiguillo y la segunda etapa del regulador, provocando un mayor esfuerzo respiratorio. La curva de seguridad. Los límites de la curva de seguridad se reducen rápidamente con el aumento de la profundidad. En las tablas PSS, por ejemplo, para una primera inmersión a 30 metros dispones de apenas 20 minutos para bajar, hacer una breve excursión y subir hasta la cota de la parada de seguridad. Las tablas han sido construidas simulando la absorción de nitrógeno en el cuerpo con varios compartimentos matemáticos de diferentes velocidades. Los más rápidos aceptan niveles máximos de sobresaturación mayores. Son los denominados valores M. Sumergiéndote a poca profundidad, como hiciste en el curso Open Water, los compartimentos rápidos no son determinantes, porque el grado de sobresaturación que alcanzan en el ascenso es siempre inferior al máximo permitido. Son los compartimentos lentos, que tienen valores M inferiores, los que van a condicionar las inmersiones poco profundas. Esto significa que un compartimento lento es el que obliga a interrumpir la permanencia en el fondo, porque en el ascenso alcanzará su valor M. A profundidades mayores, también los compartimentos rápidos pueden alcanzar un grado de sobresaturación igual al máximo permitido.
Pero un compartimento veloz llega al límite rápidamente, haciendo interrumpir la permanencia en el fondo antes de lo que sucede a bajas profundidades. Para alargar la inmersión, puedes utilizar un ordenador de buceo que durante el ascenso te permita pararte a una cota donde el compartimento rápido ya empiece a soltar nitrógeno, de tal forma que ya no condicione la inmersión, mientras los compartimentos lentos aún no hayan alcanzado sus límites. A diferencia de las tablas, el ordenador nos permite permanecer bajo el agua, aunque a una profundidad inferior, y llevar a cabo las denominadas inmersiones multinivel. Equipo para el buceo avanzado. El equipo para el buceo avanzado es como el que ya has utilizado con algunas precauciones adicionales. Sumergiéndote a 30 metros podrías rebasar la termoclina, por lo tanto el traje que utilices debe estar preparado para la temperatura que encontrarás en el fondo, no solo para la de la superficie. Para facilitar los cálculos del consumo bajo el agua, es conveniente utilizar una pizarra de buceo, un lápiz de mina blanda y una goma. También deberás tener reloj y profundímetro, o mejor aún, un ordenador de buceo que te permita realizar una inmersión multinivel. Hay modelos calibrados para agua dulce y otros para agua salada. Esto hace que las indicaciones de profundidad puedan variar ligeramente. Sin embargo, esto no influye en la precisión de los cálculos. Por precaución, confía siempre en las indicaciones del ordenador que proporcione los valores más conservadores. También necesitaremos una brújula y una linterna para paliar la absorción selectiva de los colores y poder contemplar el mundo subacuático en todo su esplendor. Desarrollo de la inmersión. Un requisito fundamental para reducir los riesgos de una inmersión de buceo avanzado es el de estar dispuesto a posponerla, incluso si es simplemente porque no te encuentras bien ese día. Para estar en condiciones óptimas, debes haber disfrutado de un descanso adecuado y haber comido bien. Los hidratos de carbono deben ingerirse antes y no después de la inmersión. Asegúrate de estar bien hidratado bebiendo agua o zumos. También debes evitar tomar medicamentos o fumar desde algunas horas antes de la inmersión. Antes de salir, comprueba que funcionan correctamente los sistemas de comunicación de emergencia. Si vas a utilizar un teléfono móvil, asegúrate de que conoces el PIN y tienes los números a los que llamar. El mejor método para hacer una inmersión de buceo avanzado es contar con una embarcación y con el apoyo de un centro de buceo. En este caso, sigue las indicaciones del instructor y de la tripulación. Antes de ponerte el traje, comprueba tu equipo y espera que dé comienzo la charla previa a la inmersión. Cuando te hayas puesto el equipo, haz un chequeo con tu compañero y prepárate para entrar en el agua. En el caso de que haya corriente, hay que tirar una línea de descenso sujeta a una boya. Tan pronto como entres al agua, muévete rápidamente hacia ella o hacia el cabo del ancla. Cuando empieces el descenso, controla la flotabilidad sin soltar la línea, pero sin apretar demasiado. Lo ideal es hacer un ojal con el pulgar y el índice de la mano derecha, dejando escurrir el cabo por su interior. De esta manera, la izquierda quedará libre para compensar e hinchar el chaleco. Cuando todos lleguen a la cota de inmersión, consulta el manómetro y en el momento en que el reloj o el ordenador llegue al siguiente minuto, copia tus datos, tiempo y presión en la pizarra. Después los necesitarás para calcular la autonomía residual.
Ahora puedes efectuar una pequeña excursión subacuática manteniendo siempre una profundidad constante. Al regresar, lee nuevamente la presión indicada por el manómetro y en el momento en que el reloj o el ordenador lleguen al siguiente minuto, copia también estos dos datos en la pizarra y calcula el consumo y la autonomía residual en minutos. No te sorprendas si en la profundidad simples cálculos te parecen complejos. Es el efecto de la narcosis. Cuando llegue el momento de volver a la superficie, usa la línea para ascender sin rebasar la velocidad de 10 metros por minuto. Recuerda subir aún más lentamente cuando llegues a la cota de la parada de seguridad. Que te diviertas.